Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en A la Vista. Soy Amalia Escarza y junto a Florencia Ibáñez hoy estamos felices de recibirlos nuevamente. Así es, Amalia, y con un tema que preocupa y ocupa, que es la diabetes. Hoy vamos a hablar de diabetes. Y vamos a enfocarla desde todos los ángulos, no solamente oftalmológicos, sino también a nivel general. Perfecto. ¿Comenzamos? Sí, vamos a recibir a nuestros invitados. Bueno, y para hablar de diabetes, Florencia, tenemos el honor de tener como primer invitado al doctor Guillermo Iribarren. Bienvenido, Guillermo. Un placer. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, felices de tenerte con nosotros. Guillermo, Florencia, es médico oftalmólogo, especialista en vitreoretina, es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Alemán, docente de oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Consejo Argentino de Oftalmología y este año es el coordinador de la campaña de prevención de la ceguera por diabetes. Qué Así interesante que esa nadie campaña. mejor para hablarnos de los problemas de la diabetes en el ojo. ¿Se puede hablar de epidemia mundial de diabetes o lo escuché por ahí? Sí, en realidad se considera hoy en día como una epidemia porque año a año aumentan cada vez más la cantidad de pacientes con diabetes y se calcula que para el 2030 van a ser como 330 millones de diabéticos en el mundo. Y eso es toda una enfermedad que tiene múltiples afectaciones a nivel del organismo y que tiene también, digamos, a nivel salud pública, tiene un costo elevado el tratamiento del paciente diabético. El paciente diabético hoy en día está mucho mejor controlado que antes, vive muchos más años, pero a su vez también le van apareciendo otros problemas. Y bueno, lo ideal es tratar de prevenir la diabetes en la medida de lo posible y, por otro lado, también prevenir las complicaciones que la diabetes genera en el organismo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo afecta la diabetes nuestra visión, Guillermo? La diabetes básicamente tiene 4 órganos blancos que son el corazón, los riñones, los ojos y la circulación de las piernas, por así decirlo. Y básicamente la diabetes lo que afecta son los vasos. Produce toda una alteración a nivel de la pared de los vasos y en la retina, que es la parte nerviosa del ojo, que es donde están todos los receptores para que podamos ver, afecta a los vasos de la retina y eso trae como consecuencia alteraciones en la circulación de la retina. Y como consecuencia de esto, la retina se va enfermando y al enfermarse la retina se va produciendo todo un deterioro de la visión. Ahí vemos en el esquema cómo es el ojo, bueno, en un corte sagital está la córnea, el iris, el cristalino y la luz que va entrando impacta sobre la retina, que es todo eso que se ve de color más rosadito con las arterias y las venas, ¿no? Eso vendría a ser un fondo de ojo normal. De un paciente que no tiene ninguna alteración. Cuando los vasos se van afectando, la retina va desarrollando zonas que no están bien irrigadas y como consecuencia de eso se van produciendo una serie de alteraciones que después derivan en que la diabetes produzca otras alteraciones en la retina que llevan a una severa pérdida visual y de hecho la diabetes es una de las primeras causas de ceguera prevenible en el mundo. El único problema es que uno siempre piensa que si veo menos eso va a ser un síntoma que me lleve a mí a la consulta, pero en el paciente diabético puede estar viendo bien y ya tener la retina muy afectada. Por eso la mejor manera de prevenir las complicaciones en la vista por la diabetes es haciendo un fondo de ojo. Un fondo de ojo es un estudio que se hace en la consulta normalmente, se ponen unas gotas para dilatar la pupila y con un equipo especial se mira el fondo de ojo para detectar que no aparezcan estas lesiones en la retina. Y si estas lesiones aparecen, entonces dependiendo del tipo de lesión que aparezca y de la severidad del compromiso de la retina, hay distintos tratamientos que previenen que en etapas avanzadas el paciente llegue a la ceguera. Por eso es muy importante la detección precoz. Se puede tratar, qué notable. Y para eso es que todo paciente diabético tiene que hacer un examen de fondo de ojo todos los años. Que no duele, no te lleva mucho tiempo. ¿Es ese que después te quedás viendo un ratito Uno se queda viendo borroso por unas horas hasta que se pasa el efecto de las gotas. Exactamente. Y bueno, entonces de alguna manera el educar al paciente diabético para que controle bien su glucemia, que tenga una buena alimentación, que no tenga sobrepeso, son todos los factores que favorecen
que no aparezcan las lesiones en el ojo. Claro. Pero cuando las lesiones aparecen hay que detectarlas precozmente y tratarlas. Qué interesante además que vas a ser coordinador de esta campaña para promover que justamente el cuidado de la vista y la diabetes vinculada, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esta campaña? Desde el punto de vista institucional, las sociedades oftalmológicas y la sociedad que nuclea a todas las sociedades oftalmológicas del país, que es el Consejo Argentino de Oftalmología, ya desde hace como 15 años, todos los años se hace esta campaña, que es que un día al año, en forma voluntaria, centros privados y centros públicos de atención de pacientes oftalmológicos realizan fondo de ojo en forma gratuita. Y eso se hace a nivel nacional y participan, este año ya hayan anotado 150 centros para revisar pacientes. Qué bueno. Y se revisan más o menos todos los años en un día alrededor de entre 1.500 y 2.000 pacientes. Ya llevamos más de 20.000 pacientes evaluados a lo largo de los años y eso nos permite tener cierta estadística de qué nivel de afectación hay por la diabetes en la visión de los pacientes. Y a su vez también ese día se los educa para que tengan un mejor control de su diabetes, para estimularlos a que hagan los controles periódicos y a aquellos que requieren tratamiento se les indica el tratamiento adecuado. ¿Y se tiene fecha para ese día? La fecha es el 29 de noviembre. 29. Y para ver, en realidad lo que se pide es que consulten en el Consejo Argentino de Oftalmología telefónicamente y ahí entonces les dicen, dependiendo de la localización del paciente, qué centros tiene cerca como para que pueda consultar. Sí, ahora vamos a ver los datos del Consejo. Perfecto, perdón, Estas son preguntas del público. Doctora, si tengo un ojo dañado por la diabetes, ¿el otro se afectará automáticamente? En general la afectación no es simétrica, pero es bilateral. Ajá. Yo puedo tener un ojo un poco más afectado y el otro ojo un poco menos, pero en general se afectan los dos. No es una enfermedad de un solo ojo. No es habitual que así sea. Claro, claro. ¿Y qué tratamientos hay para el enfermo que ya tiene una lesión en el fondo de ojo, en su retina? De base el mejor tratamiento es el control de la glucemia, siempre. Siempre. Porque ese es el pasaporte para no desarrollar las lesiones y aquellos que tienen lesiones para que no se agraven. Mira, ahí está. Y los tratamientos que hay son a base de algunas inyecciones de medicamentos que se ponen adentro del ojo para tratar el edema del área central de la retina, que es una de las complicaciones. También hay tratamiento con rayo láser para cauterizar las zonas de la retina que están enfermas. Y también hay cirugía. En casos avanzados hay cirugía que puede restablecer la visión y ayudar a que no progrese la enfermedad, pero bueno, siempre es preferible hacer todos los tratamientos previos y no llegar a la cirugía. Y no llegar a la cirugía. Tenemos otra pregunta, Guillermo. Si tengo una pérdida repentina de visión en un ojo y tengo diabetes, ¿qué debo hacer? Ahí hay que consultar precozmente al oftalmólogo porque la causa más frecuente de la pérdida brusca es que se desarrolla una hemorragia adentro del ojo y eso implica que ya el cuadro está bastante avanzado. Muchos enfermos consultan por primera vez por una hemorragia interna. Claro. Y eso es que ya estamos en etapas avanzadas de la enfermedad y eso hay que tratarlo precozmente. Otros síntomas pueden ser también visión borrosa. Visión borrosa ¿no? es Tengo una, entendido, sí. La pérdida brusca de la visión por la hemorragia, algunos trastornos de enfoque y básicamente la disminución de visión en etapas avanzadas. Mirá cómo aprendemos, Amalia. Y hay otras patologías que también puede dar la diabetes, aparte de las lesiones en el fondo de ojo, que por ejemplo son el glaucoma. También puede asociarse a alta presión en los ojos, que son todas patologías que se pesquisan cuando uno lo está revisando al paciente. También es muy frecuente en el paciente diabético las cataratas, pero las cataratas hoy en día no representan un problema grave porque con cirugía eso es algo ha avanzado todo, que se resuelve ¿no? mucho. Increíble lo que ha avanzado, ¿no? Uno piensa en los abuelos de uno que si hubieran vivido en esta época era otra la historia, ¿no? Y tendrían otra calidad de vida. Sí. Algo que quería mencionar también es que este tema de las campañas también se ve muy beneficiado por el hecho de que nosotros normalmente en la campaña los pacientes vienen a ser examinados, hay que dilatarles la pupila y mirarles el fondo de ojo, pero el fin último de todo esto es tratar de generar las campañas con telemedicina, que es lo que de alguna manera con equipos que manejan técnicos, uno va a las distintas poblaciones que no tienen tanto acceso a la atención médica con estos equipos, se saca una foto del fondo de ojo y esas fotos se mandan por internet a un lector, que es un oftalmólogo, que decide si el paciente tiene o no
patología y a partir de ahí se deriva o no para ser atendido. Y de hecho, sí quería mencionar de que se ha desarrollado en nuestro país el primer programa de telemedicina en la provincia de La Pampa, que se llama Ojo Pampa, financiado por el Ministerio de Salud y coordinado por profesionales oftalmólogos, y que este programa ya está funcionando y que han relevado prácticamente todos los pacientes diabéticos de la provincia y ya los tienen cuantificados, los tienen catalogados, mandaron a tratamiento a los que lo precisan, y un poco la idea es darle también suficiente difusión a este programa porque se ha hecho nada más que con financiamiento de la provincia. Y un poco la idea es replicar este programa en todas las demás provincias, claro, para que justamente podamos tener ya un mejor control. Porque es fácil revisar al paciente que viene a la consulta, pero muchos pacientes que no tienen acceso hoy en día a la atención hay que ir a buscarlos. Y la manera de hacerlo es con este tipo de esquemas. Maravilloso. Aparte que es como un gran censo del país también. ¿Qué te parece? Ojalá pronto tengamos Ojo Chaco, Ojo Entre Ríos. Ojalá, ¿eh? Sí, mi idea justamente es darle promoción a esto para que de las demás provincias se contagien, porque en realidad lo tiene que hacer en cada provincia la gente que esté capacitada para hacerlo. Claro que sí. Repetinos entonces, Guillermo, por favor, el día que se va a hacer la campaña en forma gratuita, en hospitales públicos y en centros privados. Sí, el 29 de noviembre, y consultan en el Consejo Argentino de Oftalmología. El teléfono es 374-5400. Pueden llamar los días previos. En la página del Consejo también aparece la información como para que puedan ver en qué centros los pacientes se pueden ir a revisar. Tienen que ser pacientes que ya saben que son diabéticos. No es una campaña para detectar si el paciente tiene diabetes o no. Es para revisar pacientes que ya saben que son diabéticos. Perfecto. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por la visita. Te vamos a tener después para que nos cuentes los resultados de la campaña, ¿sí? Con mucho gusto. Muchas gracias. Y enseguida volvemos, vamos a una pausa, Florencia, y en el próximo bloque seguimos hablando de diabetes. Bueno, Florencia, y en este bloque, que seguimos hablando de diabetes, lo tenemos como invitado al doctor Marcelo Vitale. Ay, Marcelo, bienvenido, Marcelo. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar aquí. Flor, déjame que le cuente a nuestros televidentes que Marcelo fue presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología, es médico expresidente, por eso fue. Es médico especialista en endocrinología y metabolismo, especialista universitario en medicina nuclear y radioinmunoanálisis, perdón. Qué difícil esa. Sí, yo te la dejé miembro por eso, de las más importantes sociedades médicas nacionales e internacionales y autor de múltiples trabajos publicados, coautor de libros de la especialidad, y es docente universitario de posgrado en endocrinología y metabolismo. Qué maravilla. Así que vamos a preguntarle todo sobre diabetes, Marcelo. Y podríamos comenzar por el principio, justamente. ¿Qué es la diabetes de la que tanto hablamos? Bueno, la diabetes es una enfermedad en la cual hay un fallo en la metabolización de los hidratos de carbono, de las harinas, de los azúcares, para entender, a punto de partida de una falla a nivel del páncreas que produce insulina. Esto está dividido en dos grupos, lo que es la famosa diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando ya no tenemos en el organismo la cantidad de insulina, o no hay, o es muy poca, y lo cual requiere inevitablemente la utilización de insulina. Y la de tipo 2 es cuando no hay un tipo de insulina que sea correctamente digamos, señalizada por el organismo, reconocida, porque hay una falla en la parte de recepción, y entonces esa insulina, por más que uno la tiene, es como poco efectiva. Eso es lo típico de la insulina, de la diabetes tipo 2, que en general requiere de tratamiento con fármaco, con medicaciones y menos por ahí la utilización de insulina, que podría llegar a ser. En cambio, la tipo 1, que en general se da ya en edades más tempranas,
esto sí requiere de insulina porque no hay manera de tratarla con fármacos. Entiendo. Claro. ¿Y por qué los endocrinólogos hacen tanto hincapié en la hemoglobina glicosilada más que en la glucemia? Porque la hemoglobina glicosilada, que es algo así como una saturación que tiene el organismo con la glucemia, y eso nos da una idea de lo que ha ocurrido con los niveles de glucemia que van variando durante el día a través de varias semanas o meses. Para lo cual se utiliza entonces un parámetro que no nos dice la foto de hoy a tal hora de la glucemia de la mañana, sino que nos dice qué ha pasado en los últimos 3 meses, por ejemplo. O sea, uno puede tener glucemias medianamente bien, pero resulta que a la tarde o a la noche esa glucemia sube y entonces la hemoglobina glicosilada nos está diciendo, ojo, que no solamente, digamos, puede tener alguna glucemia bien a la mañana, pero durante el día esto puede subir y entonces el dato de la hemoglobina glicosilada nos da elevado. También hay otros datos como la fructosamina que nos puede hablar de las últimas semanas de los niveles de glucemia. Entonces este es un dato que hasta hace unos años no se tenía muy en cuenta, pero hoy es una herramienta fundamental, especialmente en lo que es la retinopatía, porque bueno, tener valores de hemoglobina glicosilada elevados, digamos que no es un buen pronóstico para la evolución de la retinopatía, que tiene que tenerla normalizada, más allá de los niveles de la glucemia, ¿no? Porque la glucemia es un dato de un momento. De un momento, sí. Y lo otro sería como una película de cómo se está comportando el azúcar en sangre. Es muy importante. Claro que sí. Y veo, ahora estoy recordando que hay personas que yo he conocido que se tienen que medir a tal hora o alguien les mide a tal hora todos los días la glucemia, o debe ser ese estudio. Qué interesante. Claro, por eso, porque nuestra glucemia normal en cualquier individuo sano va variando durante el día en función de la alimentación que va teniendo. Y el organismo a través del páncreas trata de ir balanceándolo y metabolizándolo. Cuando hay una falla, entonces la hemoglobina no es un dato que nos está hablando de que hay una saturación en el organismo. ¿Hay síntomas, perdón que lo interrumpa, síntomas claros de la diabetes para una persona que por ahí nos está mirando y dice, voy a hacerme el estudio, no sé si tengo? ¿Hay algún síntoma? Bueno, podemos hablar desde los síntomas más severos, quizás, que tiene que ver con esto de la pérdida de visión, que ya estamos hablando de una diabetes avanzada y que a veces en el hospital se hace el diagnóstico de diabetes cuando concurren por un problema de visión, y es ahí donde se hace el diagnóstico ya en una etapa bastante avanzada de la diabetes, y a veces nos sorprendemos con glucemias altísimas y nunca el paciente había sido detectado. A veces pueden ser síntomas que tienen que ver con tener, por ejemplo, mucha sed. El hecho de tener una hiperglucemia en general genera un poco más de sed. Un individuo que toma mucho líquido, más de lo habitual, que orina más veces de lo que corresponde. Las famosas heridas que no cicatrizan, que a veces es más un mito, pero que a veces es una realidad. Que tengan trastornos de dolores en las piernas, y hablamos ya de una neuropatía periférica, también en una etapa avanzada. Y esto, ¿qué está significando? Que a veces se demora en el diagnóstico. Eso depende de las características sociosanitarias en el cual se mueve el individuo, donde por ahí no hace controles clínicos. Y entonces por ahí va al médico una vez cada 5 años o cada 10 años, y en ese periodo el paciente está diabético y no se dio cuenta y ha empezado a tener ya algunas de las complicaciones. Y amén de la dieta, Marcelo, que todos sabemos que influye muchísimo, ¿la actividad física beneficia al paciente diabético? La actividad física es muy importante por el hecho que es una manera de consumo de glucosa. ¿Sí? Sabemos que necesitamos glucosa para mover nuestra maquinaria. O sea que ahí ya tenemos un mecanismo que baja la glucosa el hecho de hacer ejercicio. Por otro lado, hace que
tengamos un gasto calórico general, hace que no tengamos un gran sobrepeso, que para un diabético es una situación realmente comprometida. Lo mismo que el tema de la hipertensión. Entonces el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión, sumado a esos factores de lípidos, o sea, colesterol elevado, triglicéridos elevados, todo eso en su conjunto dentro del organismo son elementos que van en contra de una buena evolución de la diabetes. Lo mismo que el hecho de que fumen, por ejemplo, el tabaco produce una vasoconstricción y en la diabetes es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque justamente uno de los problemas es que se reduce el diámetro de los vasos. Entonces es necesario que eso no ocurra y la nicotina, el cigarrillo, con todos sus compuestos, produce una vasoconstricción. Claro, da todo un cóctel que me imagino lo que serán después lo que se ve, los problemas que trae la diabetes. Y porque todos los efectos secundarios de la diabetes son realmente lo problemático. Es eso también de pies muy hinchados, que hay gente que, pobrecita, le han tenido que... Bueno, porque hay, digamos, tenemos alteraciones a nivel de lo que es el endotelio de las arterias. Nosotros tenemos en nuestro organismo pequeñas arteriolas y grandes vasos. Aquellos que se alteran los pequeños vasos, que la microangiopatía, es la que después finalmente termina dando los trastornos de retina, por ejemplo, con toda una serie de complicaciones. Si hay trastornos en los grandes vasos, eso va de la mano de la arteriosclerosis, por ejemplo, y ahí va a haber una consecuencia de trastornos de accidentes cerebrovasculares, trastornos cardiológicos muy serios, hasta infarto de miocardio. El otro aspecto es el tema renal, que es muy importante y que también puede tener un fallo. Por eso, otro de los parámetros que se deben controlar junto con la glucemia, la hemoglobina glicosilada, es la microalbuminuria. Eso nos da una pauta en la orina, se junta orina durante 24 horas, de cómo está el funcionamiento renal, aparte de ver creatinina, uremia, etcétera, pero la microalbuminuria nos está hablando de la severidad o del control de la enfermedad. Y lo otro es la neuropatía, que es los dolores que a veces presentan algunos diabéticos por el tema de la toxicidad, porque la glucemia, ¿qué es lo que genera? Una enorme toxicidad en el organismo. El alto nivel de azúcar es un elemento tóxico. Y produce un gran trastorno a todos los niveles. Y después, finalmente, tenemos el famoso pie de diabético. Eso es la pérdida de sensibilidad, que el paciente a veces se da cuenta, no, usa calzado, por ahí no toma conciencia que está perdiendo sensibilidad, y por eso es un buen examen clínico o del endocrinólogo, del diabetólogo, ver cómo está la sensibilidad de los pies. Es fundamental los pies en un diabético, controlarlos. ¿Por qué? Porque puede llegar a una situación tremenda como es la amputación. Qué bárbaro, sí. ¿Por qué? Porque ahí se juntan el trastorno de la microangiopatía, de la angiopatía en general y además el trastorno de la neuropatía. O sea, se juntan todos en los miembros inferiores. Y al perder la sensibilidad no se da cuenta que se está lastimando. Y eso genera una situación a veces realmente comprometida. O sea que las consecuencias de la diabetes son realmente tremendas y hoy hay una epidemia de diabetes basado todavía en un estudio epidemiológico, probablemente el tipo de alimentación, la expectativa de vida que cada vez es más grande, entonces esto también puede estar contribuyendo, hábitos más sedentarios, tóxicos en los cuales ingerimos continuamente por alimento, por respirar, etcétera, que son los medios ambientales. O sea, estos disruptores, como se denomina hoy, tienen una acción muy interesante y que también están contribuyendo a la evolución de esta enfermedad como es la diabetes. Claro. Así es. Por eso es tan importante las campañas, como la campaña que va a organizar el Consejo Argentino de Oftalmología ahora en noviembre. Y también tenemos un curso multidisciplinario que lo va a hacer el Hospital Churruca.
que es la jornada 27 de intensiva, noviembre. la jornada intensiva de actualización en retinopatía diabética el 27 de noviembre en el Círculo de la Policía Federal y la realiza el Hospital Churruca. Sí, lo bueno es que van a ver, como tal cual tuvimos en el programa, oftalmólogos que van a hablar del tema, endocrinólogos, diabetólogos, clínicos, nutricionistas, para dar un panorama general. Buenísimo. Porque esta es una enfermedad que la tenemos que tratar entre todos, ¿no es cierto? Sí, pesquisar para evitar las complicaciones. Tomado a tiempo es una situación. Y ya una vez que comenzaron los efectos secundarios, ya la situación se hace un poco más difícil de controlar. Claro. Así es. La diabetes es una enfermedad de por sí, como podríamos decir, caprichosa, que a veces por más que uno tenga un gran control de su glucemia, a pesar de eso igual aparecen algunos efectos, digamos, indeseables. Quiere decir que no alcanza solamente con tener un control exacto, sino que además de su glucemia, además tiene que hacer los controles con los especialistas correspondientes. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, por todas las explicaciones que nos has dado. La verdad, nos quedó muy claro. Muy interesante. Y bueno, te vamos a invitar nuevamente para hablar de otros temas, ¿Cómo porque no? Marcelo Muchas es un gracias. excelente endocrinólogo Sí, y es qué compañero mío del Hospital Santa Lucía. Qué bien, felicitaciones, qué lindo. Qué Gracias buena por gente. venir, Marcelo. Un gusto. Un placer, Amalia. Bueno, así que 27 jornada, 29 tenemos la campaña. La campaña. Y el 31 el cumpleaños de Amalia. Uy, El 31 de octubre cumpleaños de Amalia Ascarza. un año más y a A festejarlo, festejar. ¿no? Todos Hay que invitados. festejar la vida, ¿eh? Y estamos cada todos vez más. invitados. Todos invitados, ¿eh? Ahí está. El Santa Lucía va a estar de Estamos. festejos, ¿eh? Bueno, y nos tenemos que ir, Florencia. Nos vamos ya, nos hace Lilia, sí, bueno. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.